Era Denise Carter, una mujer negra que resultó ser una inspectora designada por el Estado con la autoridad para cerrar cualquier instalación deportiva en el Estado, y el gerente del gimnasio, el guardia de seguridad y el propietario estaban a punto de aprender una lección muy costosa sobre discriminación. Lo que hace diferente a esta historia es que Denise no buscaba una confrontación, no estaba grabando para las redes sociales, no intentaba volverse viral. Literalmente, solo intentaba hacer ejercicio después de un largo día de inspecciones, pero lo que sucedió después le costaría al gimnasio $840,000, resultaría en cargos criminales para 3 personas y expondría años de discriminación sistemática. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo ahora mismo? Deja tu país, ciudad o estado en los comentarios. Y si alguna vez te han negado servicio en algún lugar donde tenías todo el derecho a estar, presiona ese botón de suscripción. Esta historia se pone intensa. Denise Carter había sido inspectora atlética del estado durante 11 años. Su trabajo era simple pero importante. Inspeccionaba gimnasios, clubes de boxeo, estudios de artes marciales, cualquier instalación que ofreciera deportes de combate o entrenamiento de alta intensidad. Verificaba la seguridad del equipo, validaba las certificaciones de los entrenadores, revisaba los protocolos de lesiones, se aseguraba de que las instalaciones cumplieran con las regulaciones estatales. Era martes por la tarde, 6:15 p.m. Denise había pasado todo el día realizando inspecciones en 3 instalaciones diferentes en todo el condado. Estaba cansada. Tenía los hombros tensos de estar sentada en el coche todo el día. Quería hacer ejercicio antes de ir a casa. Era miembro de Power Zone Athletics, un gimnasio de tamaño mediano a unos 10 minutos de su casa. Había sido miembro durante 8 meses, pagando sus cuotas a tiempo cada mes, sin un solo problema. Iba 2 o 3 veces por semana, usaba el equipo, se duchaba y se iba. Rutina simple, sin drama. Hasta hoy, Denise entró con su ropa habitual de entrenamiento y llevando su bolsa de gimnasio. El mostrador de recepción estaba atendido por alguien a quien no reconocía, un chico joven, probablemente de poco más de 20 años. La miró mientras ella se acercaba. Algo cambió en su expresión. Pasó su tarjeta de membresía por el lector. Sonó. Acceso concedido. La pantalla mostraba su nombre, su estado de membresía, su foto. Todo estaba actualizado y en regla. El recepcionista miró la pantalla, luego a Denise, luego se inclinó y presionó un botón. «Lo siento, señora, pero no puede entrar hoy». Denise estaba confundida. Su membresía estaba activa. El lector de tarjetas acababa de concederle acceso. «¿Por qué no? Mi membresía está vigente. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas con el sistema. Necesitará volver otro día». Denise miró la pantalla. Claramente mostraba que su membresía estaba activa. Ningún mensaje de error, ninguna dificultad técnica. Señaló esto. El recepcionista se puso nervioso. «Necesito consultar con mi gerente. ¿Puede esperar aquí?». Denise dijo. «Claro». Se quedó junto al mostrador y observó. Otros miembros pasaron junto a ella, pasaron sus tarjetas y entraron al gimnasio sin ningún problema. Ninguna dificultad técnica para ellos. Todos eran blancos. Pasaron 5 minutos. Entonces salió el gerente. Su placa decía Scott Hargreaves, gerente general. Scott no se presentó. No ofreció un apretón de manos. Simplemente se acercó y dijo: «Señora, voy a tener que pedirle que se vaya». ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que sabía que algo andaba mal, pero aún no podía probarlo? Escriba sí si lo ha hecho. Denise se mantuvo calmada. ¿Por qué? Mi membresía es válida. Solo quiero hacer ejercicio. Nos reservamos el derecho de negar el servicio. ¿Bajo qué pretexto? Scott no tenía una respuesta lista. Dudó, luego tartamudeó algo sobre violaciones del código de vestimenta. Denise miró su atuendo. Leggings negros, camiseta sin mangas gris, zapatillas para correr, vestimenta estándar de gimnasio. Exactamente lo que docenas de otras mujeres en el gimnasio llevaban en ese momento exacto. Mi ropa viola el código de vestimenta. ¿Cómo?
La camiseta sin mangas es demasiado reveladora. La camiseta sin mangas de Denise era completamente estándar, nada escotada, nada inapropiado, nada diferente de lo que había usado en este gimnasio al menos una docena de veces antes. He usado esta camiseta aquí varias veces. Nadie ha dicho nunca nada. Bueno, nosotros lo decimos ahora. Fue entonces cuando Denise tomó una decisión. Podía irse, cancelar su membresía, nunca volver. Eso es lo que la mayoría de la gente haría. Evitar la confrontación, seguir adelante con la vida, encontrar otro gimnasio. Pero Denise había estado haciendo inspecciones todo el día. Había estado revisando instalaciones en busca de violaciones de códigos, problemas de seguridad, prácticas discriminatorias. Sabía cómo se veía la discriminación, sabía cómo sonaba un pretexto, y ahora estaba parada en un gimnasio para el que pagaba acceso, diciéndole que no podía entrar por razones que no tenían ningún sentido. Algo no estaba bien, y su trabajo la había entrenado para notar cuando algo no estaba bien. «Me gustaría hablar con el propietario», dijo. Scott sonrió. «El propietario no está disponible, entonces esperaré». «No puede esperar aquí. Necesita abandonar las instalaciones. Soy miembro de pago. No estoy interrumpiendo nada. Estoy parada en el vestíbulo. Tengo todo el derecho de estar aquí». Fue entonces cuando Scott llamó a seguridad. El guardia de seguridad se llamaba Daniel Crowley. Un tipo grande, probablemente 1,93 m, parecía haber sido contratado específicamente para intimidar a la gente. Se acercó con la mano apoyada en el cinturón, tratando de parecer autoritario. «Señora, necesita irse». Denise respiró hondo. Esto estaba escalando estúpidamente. Quería desescalar. «Soy miembro aquí. He pagado mi cuota de membresía. Solo quiero usar el gimnasio. Está allanando el lugar. Váyase ahora o llamaremos a la policía». «¿Cómo estoy allanando el lugar si soy miembro de pago?» Daniel se acercó más, usando su tamaño para tratar de intimidarla. «No voy a preguntar de nuevo». Y fue entonces cuando Denise dijo las palabras que cambiaron todo. «Antes de hacer cualquier otra cosa, debería saber que soy Denise Carter. Soy inspectora de la Comisión Atlética del Estado. Y si saca a la fuerza a un funcionario estatal que está siendo discriminado, tendrá problemas mucho mayores de los que cree». Se pudo ver el momento en que registró en la cara de Daniel. La confianza se desvaneció. Miró a Scott. El gerente se había puesto pálido. «Quiero ver una identificación», dijo Scott, su voz ahora temblorosa. Denise sacó sus credenciales estatales, una identificación oficial del gobierno con su foto, título y autoridad claramente mostrados. Scott la miró fijamente. Sus manos en realidad temblaban. «Ahora», dijo Denise, su voz todavía calmada, pero con acero debajo. «Voy a hacerle una pregunta directa y quiero que piense muy bien antes de responder. ¿Por qué exactamente se me niega el acceso a esta instalación?» Silencio. Ni Scott ni Daniel querían decirlo, pero Denise ya lo sabía. «¿Es porque soy negra? ¿Es por eso que de repente tienes un problema con el código de vestimenta? Porque he estado viniendo aquí durante 8 meses y esta es la primera vez que alguien dice algo sobre lo que llevo puesto». Scott intentó negarlo. «No, no es eso en absoluto. Entonces, ¿qué es?» Más silencio. «Esto es lo que va a suceder». Denise dijo: «Voy a presentar una queja formal ante la Comisión Atlética del Estado mañana por la mañana. También presentaré una queja por discriminación ante la División de Derechos Civiles del Estado y solicitaré una auditoría completa de las prácticas de membresía de esta instalación, incluido quién es rechazado y por qué». La cara de Scott pasó de pálida a blanca. «Eso no es necesario. Esto fue solo un malentendido». «¿Lo fue? Entonces, ¿por qué me piden que me vaya?» «No lo hace. Puede quedarse. Por favor, use el gimnasio». No creo que lo haga porque ahora me pregunto a cuántas otras personas les ha hecho esto. ¿A cuántos otros miembros se les ha rechazado por violaciones del código de vestimenta o dificultades técnicas que solo parecen aplicarse a ciertas personas?
Denise se dio la vuelta y salió, pero no había terminado, ni de cerca. ¿Crees que las empresas deberían enfrentar consecuencias serias por discriminación? Háganos saber sus pensamientos. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, Denise entró en la oficina de la Comisión Atlética del Estado y presentó una queja formal, no como una clienta enojada, sino como una inspectora que había sido testigo personal de prácticas discriminatorias en una instalación con licencia. La queja provocó una investigación inmediata. En 48 horas, otros 2 inspectores fueron enviados a Power Zone Athletics para realizar una auditoría sorpresa. Lo que encontraron fue peor de lo que Denise había sospechado. El gimnasio tenía una membresía de aproximadamente 1,200 personas. De esas, solo 47 eran negras, 32 latinas, 28 asiáticas. En un condado donde la población era 31% no blanca, la membresía del gimnasio era 91% blanca. Eso solo no era necesariamente prueba de discriminación. Quizás el gimnasio estaba en un vecindario predominantemente blanco. Quizás su marketing no llegaba a comunidades diversas. Pero entonces los inspectores comenzaron a entrevistar a exmiembros y personas que intentaron unirse. Encontraron a 23 personas a las que se les había negado la membresía o se les había cancelado por diversas razones. 19 de ellas eran personas de color. Las razones dadas iban desde no encajaba en la cultura del gimnasio hasta violaciones del código de vestimenta o comportamiento disruptivo que nunca se documentó realmente. Los inspectores extrajeron imágenes de seguridad del gimnasio, revisaron horas y horas de cinta mostrando quién fue despedido, quién fue advertido sobre el código de vestimenta, quién se le dijo que no podía hacer ejercicio ese día. El patrón era innegable. Miembros blancos con ropa de gimnasio reveladora sin problema, mujeres negras con ropa de gimnasio estándar, violación del código de vestimenta, miembros blancos ruidosos y dejando caer pesas, eso está bien, miembros negros hablando a volumen normal, demasiado disruptivo. La discriminación no era sutil, era sistemática y había estado ocurriendo durante al menos 3 años. La investigación también reveló algo más. Scott Hargreaves, el gerente, había estado enviando mensajes de texto grupales al personal sobre ciertos miembros. Los textos utilizaban lenguaje codificado. Clientela urbana. No es nuestro grupo demográfico objetivo. Un texto decía explícitamente que debían encontrar razones para rechazar a cualquiera que no encajara con la vibra que buscamos. El propietario, un hombre llamado David Kirkland, afirmó que no sabía nada de esto. Dijo que Scott había estado tomando decisiones no autorizadas, que esta no era política de la empresa, que estaba conmocionado y horrorizado. Pero los investigadores encontraron correos electrónicos de Kirkland a Scott elogiándolo por mantener los estándares y mantener la base de membresía donde queremos. En un correo electrónico, Kirkland mencionó explícitamente que el gimnasio necesitaba evitar volverse demasiado diverso porque podría ahuyentar a sus clientes principales. Cada evidencia fue documentada. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada clip de video, cada entrevista. El caso contra Power Zone Athletics no solo era sólido, era abrumador. La Comisión Atlética del Estado tenía varias opciones. Podían multar al gimnasio, podían ponerlos en libertad condicional, podían exigir capacitación y cambios de política. Eligieron la opción más dura disponible. Revocaron la licencia de instalación deportiva del gimnasio. Sin esa licencia, Power Zone Athletics no podía operar legalmente. Tenían 30 días para cerrar y devolver todas las cuotas de membresía. El cierre se anunció 11 días después de que a Denise se le negara la entrada. El periódico local se hizo eco de la noticia. Gimnasio cerrado por discriminación fue el titular. La historia detallaba la investigación, la evidencia, el patrón de prejuicio. David Kirkland intentó luchar contra ello. Contrató abogados, presentó apelaciones, alegó que la comisión se estaba excediendo. Cada apelación fue denegada, la evidencia era demasiado clara, las violaciones eran demasiado graves, pero el caso civil
fue donde las cosas se pusieron realmente caras. Denise presentó una demanda personal por discriminación. Lo mismo hicieron 14 exmiembros que habían sido expulsados o se les había negado la entrada. Los casos se combinaron en una demanda colectiva. La demanda no era solo contra el gimnasio. Citaba a Scott Hargreaves personalmente, a Daniel Crowley personalmente y a David Kirkland personalmente. Cuando discriminas como parte de tu trabajo, puedes ser considerado individualmente responsable. Los demandantes no pedían millones cada uno, pedían daños reales, angustia emocional y daños punitivos diseñados para enviar un mensaje. El caso fue a juicio 8 meses después. El jurado deliberó durante 4 horas. Fallaron a favor de los demandantes en todos los cargos. Otorgaron a la demanda colectiva $840,000 en daños totales. Denise personalmente recibió $125,000. Los otros demandantes recibieron cantidades que oscilaban entre $35,000 y $95,000 dependiendo de sus casos individuales. Pero el dinero era solo una parte. Scott Hargreaves fue acusado de violar las leyes de derechos civiles del Estado, cargos criminales, no solo civiles. Se declaró culpable para evitar el juicio y recibió libertad condicional, servicio comunitario y una marca permanente en su historial. Daniel Crowley fue despedido y no pudo encontrar trabajo de seguridad en ningún lado después de que el caso se hiciera público. Resulta que los empleadores no quieren contratar guardias de seguridad con juicios por discriminación en su contra. David Kirkland perdió su negocio, perdió $840,000 y perdió su reputación. Intentó abrir otro gimnasio 2 años después en un condado diferente. Activistas locales protestaron, los medios de comunicación cubrieron la noticia. Cerró después de 6 semanas. El edificio que albergaba Power Zone Athletics permaneció vacío durante 14 meses antes de ser convertido en un centro de recreación comunitaria que daba la bienvenida explícitamente a todos independientemente de su raza, religión o antecedentes. Denise continuó su trabajo como inspectora. Nunca buscó publicidad para el caso, no dio entrevistas, no intentó convertirse en la cara del activismo contra la discriminación. Simplemente siguió haciendo su trabajo, inspeccionando gimnasios, verificando los estándares de seguridad, asegurándose de que las instalaciones cumplieran la ley. Pero algo cambió en la forma en que realizaba las inspecciones. Empezó a prestar más atención a quién usaba las instalaciones, a quién se rechazaba, a quién se trataba de manera diferente. Comenzó a hacer más preguntas sobre la demografía de los miembros y las tasas de denegación, y encontró problemas, no en todas partes. La mayoría de los gimnasios estaban bien, pero encontró suficientes problemas como para que la Comisión Atlética creara un nuevo protocolo específicamente para identificar prácticas discriminatorias durante las inspecciones de rutina. 3 años después del caso Power Zone, los protocolos de inspección de Denise llevaron a que otros 7 gimnasios fueran investigados por discriminación. 4 fueron multados, 2 fueron puestos en libertad condicional, 1 perdió su licencia. Los protocolos se convirtieron en un modelo para otros estados. Las comisiones atléticas de todo el país adoptaron estándares similares. Todo porque Denise se negó a simplemente irse cuando se le negó el acceso a un gimnasio que tenía todo el derecho a usar. ¿Alguna vez se ha enfrentado a la discriminación cuando la ha visto? Deja un comentario con tu historia. Hay una lección más profunda en todo esto que va más allá de un gimnasio y un inspector. La discriminación a menudo se esconde detrás de políticas que suenan neutrales. Violaciones del código de vestimenta. No encaja en nuestra cultura. Dificultades técnicas. Estas frases se pueden usar para enmascarar prejuicios mientras se mantiene la negación plausible. Pero cuando miras los patrones, cuando examinas quién es citado por estas violaciones y quién no, el prejuicio se vuelve claro. Y una vez que es claro, una vez que está documentado, una vez que es innegable, hay consecuencias. Power Zone Athletics pensó que podían mantener en silencio una membresía predominantemente blanca
aplicando selectivamente las reglas. Pensaron que mientras no dijeran explícitamente «no queremos gente negra aquí», podrían salirse con la suya. Se equivocaron. La sentencia de $840,000, los cargos criminales, el cierre del negocio, el daño a la reputación. Todo eso podría haberse evitado si hubieran tratado a todos por igual, seguido sus propias reglas de manera consistente y recordado que la discriminación es ilegal sin importar cuán inteligentemente intentes disfrazarla. El caso de Denise también resaltó algo importante sobre defender tus derechos. Ella no era abogada, no era una activista profesional, era una empleada estatal con una membresía de gimnasio que reconoció la discriminación cuando la vio y se negó a aceptarla. Usó los recursos a su disposición, la autoridad de su puesto, el peso de la ley estatal. Y responsabilizó a la gente. Así es como ocurre el cambio. No siempre a través de videos virales e indignación pública, sino a veces a través de una determinación silenciosa y trabajando dentro del sistema. Los exmiembros que se unieron a la demanda colectiva, en su mayoría, siguieron adelante con sus vidas. Algunos usaron el dinero del acuerdo para educación, para pagar facturas, para ahorrar. Algunos donaron partes a organizaciones de derechos civiles. Una mujer a la que habían expulsado de Power Zone por comportamiento agresivo, que las imágenes de seguridad mostraban que era solo ella haciendo un entrenamiento intenso, usó su acuerdo de $48,000 para abrir un pequeño negocio de entrenamiento personal. Se promocionó específicamente a comunidades que habían sido excluidas de los gimnasios convencionales. Por lo que se sabe, su negocio prosperaba. David Kirkland se declaró en bancarrota 2 años después de la sentencia. Los $840,000 del acuerdo, combinados con la pérdida de ingresos por el cierre del gimnasio, lo destruyeron financieramente. Culpó a Denise. Culpó al Estado. Culpó a todos menos a sí mismo. En una entrevista con un podcast local, Kirkland dijo que todo fue exagerado. Dijo que no era racista, simplemente quería mantener una cierta atmósfera en su gimnasio. Dijo que la gente era demasiado sensible ahora, que las empresas deberían tener derecho a servir a quien quisieran. Nunca entendió. Incluso después de perderlo todo, nunca lo entendió. Esa es la verdadera tragedia. No que perdiera su negocio, se lo merecía. La tragedia es que pasó por todo un proceso legal. Vio la evidencia de discriminación sistemática, escuchó el testimonio de personas que habían sido perjudicadas por sus políticas y aún así no pudo ver que había hecho algo malo. Algunas personas nunca aprenden. Van a sus tumbas creyendo que fueron perseguidos por tener estándares, sin reconocer nunca que sus estándares eran simplemente prejuicios disfrazados de lenguaje profesional. Scott Hargreaves, el gerente que había enviado todos esos mensajes de texto discriminatorios, intentó encontrar trabajo después de su condena. Solicitó trabajo en varios otros gimnasios y centros de fitness. Ninguno lo contrató. Su historial criminal por violaciones de derechos civiles lo hizo desempleable en la industria. Finalmente, se mudó fuera del estado y encontró trabajo en la gestión minorista. Mantuvo un perfil bajo, evitó las redes sociales, intentó reconstruir su vida, pero las personas que trabajaron con él dijeron que todavía no parecía entender lo que había hecho mal. Se quejaba de la cultura de la cancelación y la corrección política sin reconocer nunca la discriminación real en la que había participado. Daniel Crowley, el guardia de seguridad, tuvo más dificultades. Con una sentencia por discriminación en su contra y sin otras habilidades comercializables, luchó para encontrar cualquier trabajo. Saltó entre trabajos de bajos salarios sin quedarse mucho tiempo en ningún lugar. Intentó volver al trabajo de seguridad un par de veces, pero las verificaciones de antecedentes seguían revelando el caso de Power Zone. Finalmente, abandonó el área por completo, mudándose a un estado diferente, donde menos gente sabía lo sucedido. Ni Scott ni Daniel se disculparon alguna vez con Denise o con cualquiera de las otras personas a las que discriminaron. Ninguno de ellos reconoció públicamente que lo que hicieron estaba mal. Esa es la cuestión de la discriminación.
Las personas que la perpetran a menudo no se ven a sí mismas haciendo nada malo. Se ven a sí mismos manteniendo estándares, protegiendo su negocio, haciendo su trabajo. No ven el daño que causan porque se han convencido de que sus acciones están justificadas. Denise se jubiló de la Comisión Atlética el año pasado. Tras 19 años de servicio, recibió un reconocimiento por desarrollar protocolos de inspección antidiscriminatorios que fueron adoptados por 23 estados. En su ceremonia de jubilación, se le preguntó qué consejo daría a las personas que enfrentan discriminación. Ella dijo esto: documenten todo, conozcan sus derechos, usen los recursos a su disposición y no se vayan solo porque defenderse es incómodo. El cambio no ocurre cuando permanecemos en silencio. Consejo simple, pero efectivo. El edificio que solía ser Power Zone Athletics ahora se llama Community Fitness Center. Las membresías mensuales cuestan $25, significativamente más baratas que la tarifa de $89 de Power Zone. La instalación está abierta a todos, sin códigos de vestimenta arbitrarios más allá de la decencia básica, sin aplicación selectiva, sin lenguaje cifrado sobre quién encaja en la cultura. La membresía es aproximadamente 60% no blanca, reflejando la demografía real del condado. Personas de todos los orígenes entrenan juntas sin que a nadie se le diga que no encaja con el ambiente o la cultura. Eso es lo que sucede cuando se elimina la discriminación. Se obtiene una comunidad real. Se consigue que personas de todos los orígenes compartan un espacio buscando salud y bienestar sin miedo a ser expulsados por razones arbitrarias. El nuevo centro tiene una placa en el vestíbulo. No menciona Power Zone ni lo que sucedió allí. Simplemente dice: bienvenidos todos, respetados todos, iguales todos. Ese es el legado de la postura de Denise. No solo se cerró un gimnasio, no solo se pagó una indemnización, sino un cambio en la forma en que las instalaciones piensan sobre la inclusión, cómo tratan a sus miembros, cómo aplican sus políticas. Otros gimnasios en el área tomaron nota, revisaron sus propias prácticas, capacitaron al personal sobre discriminación. Se aseguraron de que las demografías de sus membresías reflejaran sus comunidades. No querían convertirse en el próximo Power Zone. El miedo a las consecuencias impulsó parte de ese cambio, pero también hubo un reconocimiento genuino de que la discriminación era incorrecta y perjudicial para los negocios. El caso Power Zone se convirtió en una lección. Las facultades de Derecho lo usaron en clases de derechos civiles. Las escuelas de negocios lo usaron en cursos de ética. Los programas de administración deportiva lo utilizaron como estudio de caso en gestión de instalaciones. La lección principal siempre fue la misma. La discriminación tiene consecuencias legales, financieras, reputacionales, y esas consecuencias son lo suficientemente graves como para destruir un negocio y acabar con carreras. Si encontró valiosa esta historia, compártala con alguien que necesite escucharla. Y si cree en la rendición de cuentas por la discriminación, haga clic en el botón de suscripción. Estas historias importan y su apoyo nos ayuda a seguir contándolas. Deje un comentario y háganos saber qué cree que deberían ser las penalizaciones para las empresas que discriminan. ¿Son suficientes las demandas o los cargos penales deberían ser más comunes? Gracias por ver hasta el final. Gracias por preocuparse por la justicia. Gracias por creer que todos merecen un trato igualitario sin importar su raza, origen o apariencia. El día que a Denise se le negó la entrada a Power Athletics, podría haberse ido. Podría haber cancelado su membresía, encontrado otro gimnasio, seguir con su vida. La mayoría de la gente habría hecho exactamente eso. Pero Denise no lo hizo. Mantuvo su posición. Documentó lo sucedido. Utilizó la autoridad de su cargo y el poder de la ley para exigir responsabilidades. Y debido a que lo hizo, 14 personas más obtuvieron justicia. Un negocio discriminatorio fue cerrado. Se crearon nuevos protocolos que protegen a las personas en 23 estados. Un centro de fitness comunitario
ahora sirve a todos por igual. Ese es el poder de negarse a aceptar la discriminación. Eso es lo que sucede cuando una persona decide que lo incorrecto es incorrecto y hace algo al respecto. Las imágenes de seguridad de esa noche de martes todavía existen. Las cámaras del gimnasio capturaron cada momento. Denise siendo negada la entrada, Scott balbuceando sobre códigos de vestimenta, Daniel tratando de intimidarla, Denise revelando sus credenciales y viéndolos darse cuenta de lo que habían hecho. Esa grabación se reprodujo en el tribunal. Se mostró al jurado. Fue la evidencia que hizo posible la sentencia de $840,000. A veces, la justicia necesita documentación. A veces, el cambio necesita pruebas. A veces, la rendición de cuentas necesita pruebas que no se puedan negar o justificar. Denise proporcionó todo eso, no proponiéndose crear un momento viral, sino simplemente negándose a aceptar un trato injusto y teniendo las herramientas para contraatacar. Nos vemos en la próxima.